En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Juan Manuel Lozano, Marketing Manager de Terumo España, y les doy la bienvenida a este simposio webinar a través de Microsoft Teams, titulado Cómo disminuir las amputaciones mayores en los pacientes diabéticos. Antes de empezar, sí me gustaría desearles que estén todos ustedes, así como sus familiares, sin ningún tipo de problema con respecto al COVID-19. Antes de continuar, me gustaría presentar a los ponentes que han sido tan amables de poder estar durante la jornada de hoy. En primer lugar, el doctor Marc Sirvent, del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Germán Trias i Pujol de Badalona, Cataluña. Perdón. El doctor Jordi Viadé, del Servicio de Podología de dicho centro hospitalario. Y por último, el doctor Eduardo Simón, del Servicio de Podología del Hospital Recoletas de Valladolid. A continuación vamos a empezar con la primera charla y sí me gustaría, por favor, que mantuvieran los micrófonos en silencio y pueden cortar en cualquier momento al ponente y formular de manera verbal la pregunta o también a través del chat por escrito cuando ustedes deseen. Empezamos con la primera charla titulada Importancia del equipo multidisciplinar en el pie diabético, a cargo del doctor Eduardo Simón. Por favor, Eduardo, cuando consideres oportuno, empezamos. Vamos a empezar con la charla de la importancia del equipo multidisciplinar en el pie diabético. Conocer varios aspectos antes de meternos en el tema, y son aspectos muy interesantes para saber y conocer la magnitud que tiene tal patología como es la de pie diabético, ya que es una de las complicaciones crónicas de la diabetes que supone una mayor carga económica y social. Tanto es así que cada 30 segundos se amputa una extremidad inferior en algún lugar del mundo a causa de la diabetes. Aproximadamente 4 millones de personas al año desarrollarán una nueva úlcera, y entre el 7 y el 20% de estos pacientes con úlcera sufrirá finalmente una amputación. Estas amputaciones en un gran porcentaje son consecuencias de estas úlceras. Las úlceras habitualmente tienen un componente mayoritariamente neuropático, entre un 45 a un 60%, pero según vamos estudiando más este tipo de pacientes y esta patología, las úlceras neuroisquémicas van teniendo mayor importancia, porque vemos que tienen un componente mixto, pero simplemente tiene un predominio neuropático e isquémico, pero todas, o la mayoría, van teniendo un componente mixto. También hay que tener en cuenta que entre el 28 y el 47% de las estancias hospitalarias de los pacientes diabéticos son provocados por el pie diabético. Y entre las causas más comunes para realizar una amputación van a ser la gangrena, infección y la ulceración con una evolución tórpida. Todo esto es tan importante porque los estudios nos hablan de que tras realizarse una amputación mayor, la mortalidad a 5 años es superior al 70%. Y no encontramos explicación alguna a por qué estos abordajes multidisciplinares no se hacen con mayor asiduidad en los centros, ya que hay múltiples estudios y ya Larson y colaboradores hace más de 25 años demostraron la importancia del abordaje multidisciplinar en la que mejoraban los resultados, así como la percepción del paciente sobre esta enfermedad. El pie diabético resulta tan complejo, ¿por qué? Porque es una región anatómica con múltiples estructuras involucradas. Hay muchas articulaciones, muchos tendones, muchos huesos, muchas terminaciones vasculares y nerviosas, en la que conviven de manera conjunta la micro y la macroangiopatía, que se complica con factores adicionales como pueden ser la deformidad, los reumatismos, el calzado y la infección. Como tiene un componente mixto y tan multifactorial, lo que necesitamos son diferentes habilidades de profesionales, diferentes especialistas
que convivan conjuntamente y pongan a disposición cada uno sus habilidades específicas para el correcto manejo de esta patología. Hay diferentes definiciones de pie diabético, como la que nos da la Organización Mundial de la Salud o la International Working Group on Diabetic Food. Pero nosotros nos quedamos con la propuesta por el Dr. Viadé, que hoy tenemos la suerte de contar con él y con su equipo para dar una charla específica de esta patología, en la que definía el pie diabético como la presencia de signos, síntomas o úlcera en el pie a consecuencia de las complicaciones crónicas de la diabetes. Lo que esta diapositiva probablemente sea la más importante de la charla, en la que nosotros debemos conocer que hay una alteración de fibras nerviosas que afectan tanto a las vías sensitivas, motoras y neurovegetativas, y que a través de aquí se producen lesiones y pueden ser provocadas por causas extrínsecas o intrínsecas, que se pueden ver agravadas por la isquemia o la infección. La diapositiva que vemos es tan importante porque cuando nosotros nos enfrentamos a una úlcera, si vemos que su evolución no es satisfactoria y vemos que no avanza, lo que tenemos que tener en la cabeza es precisamente este círculo que vemos en pantalla. Es decir, ¿qué se nos escapa? A lo mejor el paciente vascular, el paciente tiene una insuficiencia vascular, tiene un aporte vascular insuficiente en el pie, es lo que nos está complicando esta curación de la úlcera. O tiene una infección subyacente. O nos tenemos que preocupar si estas dos patas las tenemos controladas, si a lo mejor esa úlcera está sometida a una presión y no hemos sido capaces de descargarla con efectividad. En resumen, el objetivo del equipo multidisciplinar va a ser que este pie se convierta en este otro y no en una amputación, como en este caso propusieron al paciente antes de acudir a nuestro servicio, de una amputación intraconciliar. Para ello vamos a contar, como venimos hablando, de un equipo multidisciplinar. Intervienen múltiples disciplinas como la traumatología, la cirugía vascular, atención primaria, la hospitalización domiciliaria, la radiología intervencionista y medicina nuclear, y así como la endocrinología, la podología, la especialidad de especialistas en enfermedades infecciosas y la cirugía plástica. Pero estos especialistas tienen que trabajar de manera conjunta, en equipo, debatir cada caso, porque sabemos que cada caso tiene sus particularidades y necesitamos ver de manera global cómo es la mejor manera de ayudar a estos pacientes. Por eso, con este trabajo y teniendo un algoritmo en función de las características del paciente, de las características también de su lesión y del criterio que tiene de urgencia, podemos ir derivándole al servicio adecuado y siempre teniendo la unidad de pie diabético al tanto de todo para poder generar un soporte y una atención rápida y eficaz. Aunque nosotros tengamos una idea de lo que es una unidad de pie diabético, con los diferentes servicios y cuál puede ser el centro y cómo pueden estar distribuidas las demás especialidades, esto también en función de las características del paciente puede variar, ¿vale? Porque las características de las lesiones pueden ser diferentes y el centro de este paciente donde está controlado puede cambiar de especialidad, pero siempre lo que tiene en común es que siempre hay un feedback, siempre hay flechas y una conexión constante con los diferentes servicios, en lo que hay como una comunicación clara y directa. Y esto es lo que nos permite reducir el número de amputaciones mayores en población de diabetes entre 45 y 74 años. En la diapositiva podéis observar el número de amputaciones que ha tenido el Hospital Germans Trias y Pujol desde el 2010. En el 2013 se instaló esta unidad de pie diabético y fue en el 2015 cuando se pudo organizar de la mejor manera posible y como están trabajando ahora. Entonces, han ido exponencialmente decreciendo sus amputaciones
por este trabajo multidisciplinar y con este feedback de esta manera que venimos explicando. Comparando estos resultados con los de Cataluña y España, podemos comprobar cómo en el año 2015 ya tenían casi 4 veces menos que el resto de la media nacional y la media de la comunidad. 4 veces menos en el 2015, pero a día de hoy, que cada vez se ha ido mejorando más este servicio, podemos ver que probablemente sea 8 veces más, o sea, 8 veces mejor comparándolo con el resultado que tenemos en Cataluña y en España. Esto es una repercusión económica importantísima, ya que todo esto tiene un coste importante, tanto no solo por la técnica quirúrgica como puede ser una amputación, sino por todo lo que conlleva. Las bajas laborales, estamos hablando de muchos pacientes en edad laboral, bajas laborales, rehabilitación, recuperación, el cargo también de adaptación en casa, tanto la casa, el vehículo adaptado, todo este tipo de cosas que generan un coste importante. Y lo más importante, que es los pacientes, que reduciendo el número de amputaciones, estos pacientes van a gozar de mayor calidad de vida y mayor esperanza de vida. En conclusión, todo este descenso que presentamos ha tenido lugar estos últimos años por el funcionamiento correcto de una unidad de pie diabético y sobre todo en la rapidez que hemos tratado a los pacientes, en la evaluación y en la actuación de lo que cada paciente necesitaba. Es decir, el tiempo de llegada desde que recibíamos al paciente y el desbridamiento de las lesiones ha sido algo fundamental para lograr unas tasas de salvamento en este tipo de pacientes y que poco a poco vamos confirmando y cada vez los números pues nos hablan de una manera más contundente. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado útil la ponencia y nos emplazamos al final de la charla para las dudas que puedan surgir. De la charla que ha hecho el doctor Simón, muchas gracias. Vamos a hablar del pie séptico, que es una entidad muy importante porque eso puede suponer, esta etiología puede suponer una pérdida de extremidad. El pie séptico nosotros lo consideramos una urgencia, una verdadera urgencia. Es muy importante la inmediatez, lo iremos repitiendo durante toda la charla. Lo consideramos una urgencia y una que tenemos que tratarlo de forma inmediata. De manera similar a lo que han conseguido en el territorio neurológico y en el territorio vascular, cardiológico, que hacen símiles como Time is Brain, Time is Muscle, nosotros podríamos hacer el símil en el pie diabético que Time is Tissue. Es muy importante, lo repetiremos durante la charla. Primero, es importante crear para disminuir el máximo tiempo posible de cuando se ve un pie séptico y cuando lo tratamos. Es importante crear una red de referencia, una red donde nos lleguen a nosotros los pacientes con el menor retraso posible. El menor retraso posible en cuanto a diagnóstico, porque un diagnóstico precoz permite un tratamiento precoz y por tanto mejores resultados. ¿Vale? Por tanto, lo más importante es crear en nuestros centros de referencia, en nuestra área de influencia, crear una red que sepamos de lo que estamos tratando. El segundo punto clave, ya lo ha explicado el doctor Simón, crear un equipo multidisciplinar. Es básico crear un equipo multidisciplinar porque la etiología del pie diabético es muy compleja, donde intervienen varios factores, muchas variables. Y si intentamos tratar esta etiología de forma solitaria o en forma de islotes, que cada uno se ocupe de lo suyo sin estar conectados, vamos a fracasar como ese pobre ratoncito en cruzar todas estas trampas. Por tanto, es importante trabajar en equipo y es importante en colaborar a diario. Y no importa quién lo haga. Lo que importa es que quien lo haga lo sepa hacer y lo haga de la forma más precoz posible. Eso es lo importante en este tipo de emergencias, que es el pie séptico.
Aquí mostramos así brevemente cómo funcionamos nosotros en nuestro centro en forma de que lo tenemos todo protocolizado para saber cómo debemos actuar en cada situación. De esta forma, si lo tenemos protocolizado, la inmediatez, la rapidez que necesitan estos pacientes la podemos conseguir. Y eso, el equipo multidisciplinar se basa en la colaboración diaria entre los diferentes especialistas. ¿Por qué? Porque esta entidad engloba muchas cosas a tener en cuenta. Desde la descarga, desde el control microbiológico, desde el control metabólico, desde la revascularización, etcétera. Pero lo que nos vamos a ocupar ahora, básicamente, en esta presentación, es del desbridamiento y de las curas de la lesión. Y eso es importante, el pensar diferente, el cambiar el chip. Nos encontramos con gente que hablamos, nos encontramos cuando hablamos en este tipo de foros, que muchas veces ven un pie infectado y dan antibiótico y buscan un quirófano donde se puede revascularizar y hacer al mismo tiempo el desbridamiento. Si es un pie séptico, lo primero que se debe hacer es desbridar. Es mucho más importante que, aunque sea un pie isquémico y sea neuroisquémico, es mucho más importante desbridar que retrasar el desbridamiento para obtener la revascularización primero. ¿Por qué? Porque se ha visto, y hay muchos estudios en la literatura, que la infección aumenta la probabilidad de no curar la herida y de una amputación mayor. Cuanto más tiempo tardes en tratar esa infección, en desbridar ese pie séptico, más probabilidades de sufrir una amputación mayor, que es precisamente lo que queremos evitar. Hay muchos estudios, estamos dando una serie de detalles en esta presentación, que lo más importante en un pie séptico, más que revascularizar, lo más prioritario es tratar y desbridar la infección. Todos estos artículos, todas estas diapositivas hacen hincapié en el mismo mensaje. Desbridar en un pie séptico es lo más prioritario. Y eso está en las guías. Como hemos visto, hay muchos artículos en las guías, ya lo recogen, que en el pie séptico lo más importante es desbridar y tratar la infección primero, incluso antes que revascularizar. Ponemos un caso real, las fechas son reales, las horas son reales, porque resumen perfectamente cuál es nuestra actitud ante un pie séptico. Paciente que llega en fin de semana, era un domingo, a las 5 de la tarde, séptico, con signos de infección sistémica, solo tenía pulsos femorales y popliteos, con lo cual tenía una obliteración distal, y nos llega con este pie. Lo que hicimos, 1 hora y media más tarde, ya teníamos resuelto o ya teníamos desbridado este paciente, ya teníamos cogido los cultivos, ya teníamos administrado los antibióticos endovenosos. Y, como decíamos que las guías ya lo recogen, dentro de las primeras 48 horas, exactamente a las 36 horas, ya revascularizamos al paciente. Vemos que teníamos aquí una obliteración de troncos distales, tanto de la peronea como de la tibial anterior, y esta obliteración relativamente corta de la tibial posterior que conseguimos sobrepasar y dilatar. La evolución de este paciente tardó de esta amputación abierta con distintas curas, con terapia VAC. Aquí veis la evolución, que tardó unos 6 meses en cicatrizar, pero que conseguimos salvar el pie en este paciente, que era un paciente que vino de urgencias séptico. Otro caso sería este. Esto no podemos esperar a tener quirófano para revascularizar si es un paciente neuroisquémico. Esto lo debemos desbridar de forma inmediata para conseguir estos resultados, y aquí veis la evolución. Y un tercer caso que aún es muestra mucho mejor lo que es un pie séptico, serían estas imágenes que podemos ver aquí, que desbridamos en la misma camilla de cuando lo vimos nosotros en consultas de urgencias. Desbridamos aprovechando que es neuropático, desbridamos de esta forma, y aquí vemos la evolución donde después los compañeros de cirugía plástica hicieron un injerto y conseguimos salvar el pie. Es este paciente, el del pie,
y como habéis visto, las fotos era la pierna derecha. Este paciente ya llevaba una amputación infracondílea en la pierna izquierda, con lo cual, si no conseguíamos salvar este pie, probablemente con las características de este paciente le condenábamos a estar en una silla de ruedas, probablemente porque no volvería a andar, o que tendría mucha mayor mortalidad con un paciente bien amputado. Por tanto, ya como conclusiones, lo importante en un pie séptico, sobre todo, es desbridar. Es lo más importante, antes que incluso revascularizar. La revascularización, si se hace dentro de las 48 primeras horas, no cambia el pronóstico el no hacerla de forma inmediata. Muchas gracias por su atención. La siguiente sería técnicas de cirugía menor y será impartida por el doctor Jordi Viarre y Marc Sirvent. Estas técnicas de cirugía menor que nosotros vamos a presentar, pues dentro del catálogo que utilizamos para todo tipo de cirugía que se puede realizar en el pie diabético, nos vamos a centrar a las ostectomías, legrados, drenajes o la artritis séptica, ya sea de carácter interfalángico o la metatarsofalángica, los sitios más frecuentes que suele ubicar esta alteración. Y también como las amputaciones menores que se van a centrar, ¿no?, con los dedos. Estos pacientes, todos estos procedimientos los hacemos con anestesia local. Máximo se puede hacer una anestesia a nivel de tobillo, la arteria del nervio poplitea, pero normalmente con una anestesia local, con medipicaína, bupicaína, etcétera, etcétera, o máximo también con una anestesia regional de tobillo. ¿Por qué? Porque estos pacientes pues tienen neuropatía en la mayoría de casos y con simplemente un pequeño bloqueo anestésico a nivel de este tipo es suficiente para hacer este procedimiento. Y tampoco lo que no utilizamos nunca es la isquemia quirúrgica, sino que estos pacientes pues solamente con una leve elevación de la extremidad a 45 grados es suficiente para evitar el sangrado. Y ya pasamos a las diferentes técnicas que vamos a presentar. En primer lugar, una ostectomía. Fíjense que en la parte inferior hay un horario. Es que aquí, pues para que vean la inmediatez que a nuestro compañero Eduardo Simón ha hecho referencia anteriormente, este paciente que nos entra a las 11:23 en la consulta, a las 12:19, o sea, no ha pasado una hora, lo hemos intervenido ya, y vemos la radiografía post-intervención, y a las 48 horas este paciente estaba prácticamente solucionado. Si este proceso lo hubiéramos demorado horas o días, pues el resultado no hubiera sido pues como el que podemos ver. Y aquí vemos las imágenes al cabo de 3 semanas que presenta, y al mes y medio presenta este pie, pues que ha sufrido algún tipo de amputaciones en otros episodios, pues que presenta pues una curación pues perfecta y puede deambular sin ningún problema. Como veréis, hacemos mucho hincapié en las horas y marcamos las horas no para demostrar que somos muy eficaces o somos muy rápidos, sino porque es un factor a tener muy en cuenta en este tipo de pacientes. El tiempo es importante. No podemos retrasar este tipo de cirugías porque si no los resultados serían peores. Es que trataremos este tipo de técnicas quirúrgicas en esta primera parte de esta primera presentación, que es las ostectomías y las amputaciones menores, ¿vale? Que a este tipo de pacientes el tener la neuropatía nos ayuda muchísimo a controlar o al poder hacer este tipo de intervenciones en el pie de la cama, pero que siempre evidentemente reforzamos por si acaso en algunos de estos pacientes la neuropatía no puede sentir algo de dolor, reforzamos con una serie de técnicas de anestesia local, como ha comentado el doctor Viade, que es o desde el bloqueo del dedo o incluso un bloqueo popliteo, pero básicamente nos ayuda muchísimo que la anestesia la lleven de casa, como es debido a la neuropatía. Aquí pues estábamos diciendo pues este caso, esta ostectomía, que la premura con que se realizó desde el paciente que llega
desde su domicilio hasta que se hace la intervención. En menos de 60 minutos se ha podido realizar esta intervención y los resultados pues, son muy buenos. Las 48 horas del paciente, esta úlcera tórpida con exposición ósea casi podemos decir que está resuelta, y a nivel tópico y ambulatorio se va a solucionar. Y aquí vemos al cabo de 3 semanas y al cabo de mes y medio cómo esta úlcera está completamente solucionada. Aquí vamos a comentar este paciente que con doble lesión, con una osteomielitis a nivel de la falange interfalángica del primer dedo del pie derecho y una exostectomía del escafoides izquierdo por una neuropatía de Charcot. Esto provoca un punto de presión que, debido a la neuropatía, hace que se ulcere. Pues este paciente pues, se decidió hacer un tipo de cirugía que consistió, primero vamos a nombrar la del dedo. Hicimos un legrado de la articulación interfalángica del primer dedo con anestesia local, sin ingreso, tal como habíamos dicho anteriormente, dejando estas cavidades sépticas eliminadas, dejamos un drenaje tipo Penrose y a partir de aquí vemos la evolución pues, hasta que este dedo pues, queda completamente solucionado, evitando la amputación, porque esta amputación de este dedo conllevaría una traslación de fuerzas en otro lugar del pie, que es lo que en estos pacientes neuropáticos tenemos que vigilar pues, muchísimo. Fijaros, aquí con la radiografía estamos hablando de este dedo, la radiografía, la destrucción tan importante que tenía ósea en este paciente, que comentando con diferentes colegas que vienen a visitar a nuestro centro, que vamos comentando, siempre hacemos lo mismo. ¿Qué se haría en nuestro centro o qué se haría en centros que vosotros conocéis en este tipo de pacientes? Y la mayoría de las respuestas es una amputación como mínimo transfalángica, y en muchos casos llegaría hasta la amputación transmetatarsiana del primer dedo. Con lo cual, lo que nosotros defendemos es que lo que se debe quitar es el hueso infectado, eso sí, con los márgenes bien limpios para evitar una recidiva, pero no más que a ese margen, porque eso, como ha dicho el doctor Viade, es muy importante a la hora de prevenir otras que en el futuro tenga otras úlceras en ese pie. No debemos olvidar que cuando amputamos algún segmento del pie, disminuye la superficie y aumenta la presión, y esto es fatal para un paciente de carácter neuropático. Y aquí tenemos la imagen de la exóstosis que tenía a nivel plantar, que se realizó un abordaje lateral a nivel donde tenía la ulceración, haciendo un vaciado de todo este foco, digamos, tórpido, llegando hasta la base de la exóstosis, donde se procedió a su extracción y sutura por planos, y por segunda intención este paciente fue cicatrizando hasta tener esta lesión completamente cicatrizada, y a partir de ahí se le prescribirá un tipo de plantilla, de soporte plantar, pues para que pueda deambular y no nos haga una recidiva de esta lesión. Aquí vemos otro tipo de técnicas de cirugía menor, que sería el drenaje típico de un absceso plantar. Aquí vemos el absceso plantar y aquí el drenaje que hicimos. O sea, debemos intentar, como hemos dicho antes, drenar al máximo posible. A veces son fotos muy escandalosas, pero con diferentes orificios de drenaje y contraberturas, pero es necesario para drenar perfectamente la infección e intentar conseguir y preservar la funcionalidad de esta extremidad. Y aquí vemos la evolución. Simplemente con un drenaje, porque no había afectación ósea, solo había de partes blandas. Evidentemente, en todos los pacientes con afectación, con infección, les prescribimos antibiótico, en algunos casos antibiótico vía oral, con una buena disponibilidad vía oral, y en otros casos ingreso y antibiótico endovenoso, o aprovechando el equipo multidisciplinar que afortunadamente tenemos, con la hospitalización a domicilio y el antibiótico endovenoso en su casa. Bien. También, a veces, cuando este pie presenta un tipo de lesión, pero que no ha afectado a las partes óseas, o sea, no hay osteomielitis, podemos hacer una serie de técnicas de mínima incisión y que nos van a provocar un cambio de presión y nos van a reducir y eliminar esta lesión.
Este tipo de lesiones, este tipo de cirugías constan básicamente en este tipo: las osteotomías oblicua de cabeza y cuello de las cabezas de los metatarsianos centrales, de base del primer metatarsiano, de base de la falange proximal del primer dedo, y a nivel de partes blandas, alargamiento del tendón de Aquiles o la sección parcial del gastrocnemius. Y también las tenotomías digitales para las úlceras en puntas de los dedos o dedos en ganos. O sea, esta charla está construida que hemos hablado de las técnicas de mínima incisión y las técnicas quirúrgicas. Básicamente, las técnicas de mínima incisión se refiere a aquellas resecciones de cabezas de los metatarsianos, drenajes de algunos abscesos. O sea, sobre todo se refiere a cuando está infectado. Ahora haremos hincapié en aquellas técnicas que podemos usar para minimizar el riesgo de amputación, pero nos referimos a esos casos que no están infectados. Bien, aquí vemos dos imágenes, dos úlceras a nivel de las zonas metatarsales. Las dos pues, son de pacientes neuropáticos, metatarsianos centrales. La parte de abajo es por transferencia de presión por una amputación previa que había sufrido este paciente en el primer dedo. Y la segunda es una amputación del segundo metatarsiano, del segundo dedo y parte del metatarsiano. Si cuentan, ven que solamente tiene 4 dedos. Podemos hacer dos tipos de acción: una descarga interna o una descarga externa. La descarga externa sería mediante fieltros adhesivos o una bota de contacto total o un plastic cast, o la descarga interna, que sería mediante osteotomías, pequeños cortes a nivel del hueso. ¿Para qué? Para cambiar los puntos de presión, crear unos nuevos puntos y repartir estas cargas de forma lo más uniforme posible. Aquí, por ejemplo, la osteotomía oblicua de la cabeza y cuello metatarsiano, muy importante. La indicación está indicado en úlceras con o sin úlcera plantar de los metatarsianos centrales sin osteomelitis. Si el paciente presenta osteomelitis, este tipo de cirugía no lo vamos a poder realizar. Si hubiera osteomelitis, en este caso, lo que haríamos es una ostectomía de la cabeza del metatarsiano. No haríamos esta técnica. Imaginaros, lo hemos mostrado en la anterior presentación, imaginaros aquí, donde está la flecha, que hay una úlcera plantar y que hay contacto óseo o se sabe que hay osteomelitis. Entonces no haríamos esta técnica, sino haríamos la extracción, la extirpación de ese foco séptico para que pueda curar la herida. Estas osteotomías se pueden hacer, se pueden estabilizar con osteosíntesis o dejar libres. Nosotros en esos pacientes diabéticos siempre las dejamos libres. ¿Por qué? Porque la remodelación se la hace el propio paciente con la deambulación. Ya lo decimos de forma poco coloquial: un paciente diabético neuropático, rómpele el pie que se pondrá con el tiempo en su sitio, y realmente es así. Aquí vemos el primer caso de este paciente con una osteotomía, cómo realizamos osteotomía oblicua de la cabeza y cuello. Este paciente, veis la úlcera que tiene en la parte superior y la radiografía en la parte inferior, donde previamente se le había hecho una ostectomía por una artritis séptica 5 años atrás aproximadamente. Esta lesión, ¿qué provoca? Esto puede provocar una transferencia de presiones. La presión que no va a parar sobre la cabeza del segundo metatarsiano no desaparece, sino se reparte hacia las otras cabezas metatarsales. En este caso, se repartió a nivel de la tercera y cuarta cabeza metatarsal. ¿Qué tuvimos que hacer aquí? Pues tuvimos que hacer, mediante este tipo de cirugía, una osteotomía oblicua de las cabezas metatarsales tercera y cuarta y quinta. Una vez estas cabezas estuvieron fracturadas a 45 grados caudocraneal, este pie, esta lesión dejó de tener presión y la úlcera se curó perfectamente. Como veis en la radiografía superior es la escopia, donde se ven las fracturas de los 3 metatarsianos, y en la parte inferior ya se ve una radiografía post-cirugía donde se ve ya el callo óseo que se está remodelando, y esta parábola metatarsal que tiene que ejercer entre la primera y la quinta cabeza, como está haciendo realmente la parábola, y el pie completamente curado
en unas 5 semanas aproximadamente. Fíjense la separación que hay entre el segundo dedo, por ejemplo, y cómo después de la osteotomía oblicua se ha remodelado y esta separación ya no es tan mayor y esa parábola metatarsal está pisando de forma más natural por el hecho de tener esa resección de la cabeza del segundo metatarsiano de forma previa. Aquí veis la parábola que comentábamos antes, cómo ha cambiado el hecho de hacer la ostectomía oblicua de las cabezas de los otros metatarsianos, cómo ha cambiado la parábola y cómo se ha delimitado y ha mejorado, se ha encogido todo. Y aquí vemos la imagen de antes y después. ¿Qué hubiera pasado a esta úlcera si la vamos dejando? Pues esta úlcera hubiera progresado haciendo una artritis séptica y después en este caso no se podía hacer esto, hubiéramos tenido que hacer otra ostectomía, quedando el pie pues de forma más precaria. Y esto es un procedimiento muy simple, que el paciente se hace de forma ambulatoria, se lo hacemos en 10 minutitos, está hecho, y el paciente tiene que deambular para que este hueso fracturado se recoloque y quede en su posición más óptima. Y aquí tenemos otro caso, un caso extremo que hemos tenido hace 2 meses aproximadamente, un mes que hemos tenido, que es una paciente que, si se ve en la imagen, con esta imagen que estamos mostrando, hizo un hallux valgus con una clinodactilia, o sea, una desviación de los dedos. ¿Debido a qué? Debido a una arteriopatía una neuroartropatía de Charcot a nivel de la zona del tarso. Este Charcot provocó una desviación en valgo del primer metatarsiano, con su úlcera consiguiente, por esta paciente neuropática, hizo una osteomeritis masiva. Le tuvimos que operar extrayendo la cabeza del primer metatarsiano pues hasta donde tenía el hueso pues afectado, porque había una gran osteomeritis. Fíjense la cantidad de hueso que tuvimos que quitar, pero no quitamos el dedo. Lo que sí que quedó un gran desnivel entre el primero, la primera cabeza que no existe, y el quinto. Como consecuencia, aquí tuvimos que hacer una osteotomía oblicua de todos los metatarsianos para que esto se remodelara y poder que esta úlcera terminara curando, como así pueden ver. Fijaros también, como hemos dicho, que no le quitamos las falanges distal y fíjense cómo se ha cortado el dedo. Esto le ayuda mucho al paciente a aumentar la superficie de apoyo y disminuir el riesgo de futuras ulceraciones. Aquí también, fíjense en esta imagen radiográfica, cómo se ve el Charcot a nivel de la zona tarsal. Se ve todas las articulaciones, las uñas, completamente, pues no hay interlínea articular, está todo como fragmentado, y esto fue la causa de esta desviación. Aquí tenemos otra lesión muy importante, que a veces es del primer radio. Úlcera en la cabeza del primer metatarsiano sin osteomeritis, ya sea por verticalización excesiva del primer metatarsiano o por una pronación excesiva o la causa que sea. Y en estos casos el primer radio, todo es importante, el primer radio todavía más. Y a veces estas úlceras pues con descargas, pues las descargas pues mucho, pero no llegas a curarlas. Y hay un momento que hay que cambiar este tipo de descarga, hacer una descarga interna para cambiar este punto de presión. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues vamos a enseñar un par de casos. Aquí veis. Acordaros, o sea, lo que hemos en la primera diapositiva eran las cabezas de los metatarsianos del segundo, tercero y cuarto y quinto, y esta estamos hablando del primero. Antes era las ostectomías oblicuas en la cabeza del metatarsiano, aquí es en la base. Aquí es en la base, es la misma úlcera, la misma zona de la úlcera que es en la cabeza metatarsal, pero aquí cuando se trata del primer dedo, la osteotomía se hace en la base. Aquí tenemos una mujer de 46 años, diabética tipo 1, con una polineuropatía sensorial y motriz y más problemas propios de la diabetes, que después de haber sufrido esta amputación, que nos vino remitida de otro centro, pues nos hizo esta lesión a nivel de la cabeza del primer metatarsiano. Después de comprobar también
pues, su estudio biomecánico, la zona de hiperpresión que tenía, y de haber comprobado por diagnóstico a través de la imagen radiológico y gamma-gráfico con leucocitos marcados la no existencia de osteomelitis en esta zona, se decidió hacerle una osteotomía de la base del primer metatarsiano. Aquí vemos pues, que con un micromotor, incidiendo en la zona, procedemos a romper, mediante una escopia que nos está guiando, en esta base del primer metatarsiano, hacemos esta fractura de la base del primer metatarsiano. ¿Y qué va a comportar esto? Pues va a comportar que esta paciente, cuando apoye en el suelo, pues como está fracturado este metatarsiano, en vez de clavarse el hueso con el tejido y el suelo, va a ir hacia arriba. Y esto, con el paso de los días, va a quedar en una posición uniforme y esta úlcera se va a curar, evitando la amputación, porque esta úlcera que no se cura, terminan haciendo osteomelitis, y si hacen osteomelitis después, como decía el doctor Sirvent, tenemos que hacer una ostectomía. Estamos perdiendo tejido óseo, estamos perdiendo punto de apoyo y estamos complicando la cosa. Y en el estudio podobarométrico, como ven en la imagen de vuestra izquierda, veis el antes y después de esta zona de presión, cómo se ha trasladado esta presión que era a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, pues vemos que se ha centrado mucho más, y la imagen que tenemos aquí de esta paciente al cabo de 4 semanas de haber practicado esta cirugía, cómo tenía este pie y cómo nos vino y cómo salió de aquí. A partir de aquí, y si se fijan en esta zona de aquí, este pie se ha aplanado, digamos, este metatarsiano, este pie tenía un componente más cavo en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha está aplanado. ¿Por qué? Porque el metatarsiano de aquí ha bajado y delante ha subido. Por esto no tiene la lesión. Fíjense que estamos mostrando casos, estamos mostrando diferentes técnicas para intentar preservar el máximo tejido plantar, el máximo apoyo plantar, para disminuir, primero para curar las úlceras que están presentando, pero sobre todo también para disminuir, una vez curada, disminuir la recidiva ulcerosa de estos pacientes, porque es una enfermedad crónica. Siempre comentamos lo mismo, en muchos centros, esto, a pesar de no ser osteomelitis, a pesar de no tener osteomelitis, es muy difícil de hacer con una descarga externa, de llegar a la curación, a la cicatrización completa de esta herida. Por tanto, vamos un poco más allá y hacemos una descarga interna. Lo que nos hemos encontrado muchas veces es que este tipo de lesiones inicialmente se hacen descargas externas, pero no acaban curando, y en otros centros lo que acaban haciendo es una amputación, una resección del hueso, con lo que acaban curando esta herida porque la quitan el hueso y acaban cicatrizando, pero hacen que ese pie pierda punto de apoyo y aumente el riesgo de ulceraciones posteriores. Otro caso muy simple, una mujer de unos 66-68 años. Esta mujer llevaba pues tiempo con esta lesión, le hacían una gran descarga, se curaba, pero a la mínima hacían un soporte plantar, se volvía a ulcerar. Radiológicamente no había signos de osteomelitis, ni gamma-gráficamente tampoco. Esto es muy importante para hacer este tipo de técnicas, que hay que recordar que sobre todo hemos dicho sin osteomelitis, sin afectación ósea. Y fíjese la cirugía con un solo punto de sutura aquí en el dorso del pie, y con esta incisión del hueso, esta fractura de la base del primer metatarsiano, y el resultado que se obtuvo al cabo de 3 semanas esta paciente, y también el aplanamiento a nivel del arco plantar. Y esta señora todavía actualmente no utiliza ningún tipo de soporte plantar, o sea, no debe utilizar, no necesita, no precisa de ningún tipo de plantilla. Fíjense antes y después, y todo a nivel ambulatorio. Este es otro caso similar, ¿vale? A que vemos esta herida, que lo que debemos evitar precisamente es que lo que comentábamos, que acabe con una amputación transmetatarsiana, que sería por aquí, que luego
puede dar también muchos otros problemas de ulceraciones posteriores. Con lo cual, si esta no está infectada, lo ideal sería unas técnicas de esta que hemos estado explicando de mínima incisión para intentar evitar este tipo de amputaciones. Y también osteotomía a nivel de la base de la falange proximal del primer dedo cuando existen úlceras a nivel de la interfalange del primer dedo. Es el mismo procedimiento que las de la base del primer metatarsiano, pero a nivel del dedo. Aquí lo que se provoca, debido a una alteración, digamos, biomecánica de esta articulación metatarsofalágica que tiene cierto bloqueo, hace que exista un hiperapoyo a nivel de la interfalángica del primer dedo. ¿Debido a qué? Pues a la neuropatía. La neuropatía, como decía el doctor Simón ya en la primera charla, por los factores intrínsecos de pérdida de movilidad, pues esta pérdida de movilidad se traduce en esta hiperpresión en esta zona, en este punto, y debido a la pérdida sensorial de la nocicepción, este paciente se va a ulcerar. Lo que hacemos es una descarga interna seccionando esta base de F1, la falange proximal del primer dedo, y esta articulación que está en posición, digamos, en flexión plantar, pasa a flexión dorsal y claro, este paciente es como si no andase en absoluto y se cura con suma facilidad. Estamos hablando de pacientes con pulsos presentes y una buena vascularización, evidentemente. El mismo resultado es intentar evitar que este tipo de lesiones que no tienen infección, recordamos que estamos anunciando unas técnicas que son para casos que no tengan infección, no tengan osteomielitis, lo cual lo que se intenta es evitar que esta úlcera aquí no infectada, que con descarga externa no es suficiente, no pase a hacer una amputación transmetatarsiana. Por lo que hemos dicho antes de mantener el mayor apoyo plantar para estos pacientes. También para rematar todos estos procedimientos, como decía el doctor Eduardo Simón en la primera charla, pues esta pérdida de movilidad que provoca esta neuropatía juntamente con la glicosilación enzimática de colágeno tipo 2 que va a provocar una retracción de todo el sistema aquiloplantar y todos los sistemas tendinosos que existen en el cuerpo y sobre todo a nivel del pie. Esto va a provocar una traslación de fuerzas y una hiperpresión a nivel del antepié. Y claro, esto de una manera u otra lo tenemos que solucionar. Y aquí tenemos un sistema para solucionarlo, pues haciendo una tenotomía parcial del tendón de Aquiles. Lo que se pretende con este tipo de cirugías, ya que el tendón de Aquiles en este tipo de pacientes está rígido y no permite la movilidad, lo que pretendemos con este tipo de cirugías es alargar el tendón y que permita mayor movilidad, mayor ángulo para que sea otro tipo de descarga interna. ¿Qué se hace? Se corta parcialmente el tendón de Aquiles en estos segmentos. Se calcula unos 2 centímetros desde la inserción del tendón de Aquiles, unos 2 centímetros, un centímetro y medio, 2 centímetros, como veis, al cabo de 1,5 centímetros, 2 centímetros en la parte interna y otro centímetro y medio después. 2 cortes en la parte interna, un corte en la parte externa. Se hace con un bisturí de pequeño calibre del medio para donde está marcado el corte. Con eso, ¿qué se hace? Se rompe ciertas fibras del tendón de Aquiles para alargarlo y que el punto de apoyo cambie. Muy importante como contrapartida, fíjense esta imagen que ven aquí, un antes y después. Este paciente, pues esta úlcera la conseguimos curar solamente con esta tenotomía. No había manera, vino con 5 meses de evolución, con apósitos, todo aquello negro son apósitos, curas, descargas y tal. En cambio, haciendo una tenotomía, en 5 o 6 semanas, pues el paciente se curó. ¿Por qué? Porque conseguimos trasladar esta hiperpresión plantar a proyección más talar, más la parte posterior. O sea, los casos que hemos presentado anteriormente, excepto el del primer dedo, todos son tributarios de hacer estas tenotomías. Como son tributarios de estas tenotomías, todos los amputados
a nivel de la transmetatarsiana, aunque nosotros no tenemos casi, porque es una técnica que no la realizamos con muy poca o nada frecuencia, pero todos esos pacientes son tributarios de a posteriori hacer esta pequeña incisión, 3 incisiones, como decía el doctor Sirvent, de la tenotomía parcial del Aquiles para aumentar la flexión dorsal del pie y trasladar esta fuerza a la parte posterior y disminuir la anterior, que es la zona donde se ubican más tipos de úlceras. Y aquí vemos otro tipo de ejemplo que se intentó hacer lo mismo. Cuando se vea una amputación transmetatarsiana que tenga algún mal perforante plantar, que no esté infectado, y aunque esté infectado, como no afecta la zona de la zona metatarsal, se puede hacer este alargamiento para hacer una descarga interna. Es muy importante, como decíamos, se puede hacer en cualquier úlcera de la zona metatarsal, pero sobre todo también es muy típico en este tipo de pacientes que llevan una amputación transmetatarsiana. Otro tipo de procedimiento es la sección parcial del gastrocnemius. ¿Qué diferencia hay? Pues a ver, hay la exploración que hacemos, la exploración de Silverhist se realiza para mirar si la alteración es más del nivel de Aquiles o es más a nivel de los gemelos. En caso que la retracción se considere que es más de los gemelos, se recomienda hacer esta sección parcial del gastrocnemius. No es que sea más complejo que la tenotomía aquilea, pero sí que lleva un poco más, hay que diseccionar por planos, la anestesia pues es una zona donde se insertan los gemelos, o sea, es un poco más complejo y realmente hacemos una proporción de 10:1. Por cada 10 tenotomías aquileas hacemos una sección del gastrocnemius. Pero aquí fíjese el resultado, este paciente que se le amputó un dedo, después hizo transferencia, le amputaron medio pie y al final nos llegó a nosotros. Primero probamos evidentemente descargas externas de forma convencional porque no había osteomelitis y no curaba y le propusimos por qué no hacíamos una sección del gastrocnemius. El señor pues dijo, pues vamos a hacerlo. Y aún esta mañana que lo hemos visitado a control nos ha comentado, dice, es que fue la solución porque si no yo hoy en día no tendría pie. Pues evidentemente esta traslación de fuerza, como ven este ángulo que marcamos en la parte inferior del pre y post, este ángulo que forma la tibio-peronea astragalina con el calcáneo en la parte anterior y posterior, vemos que este ángulo ha disminuido mucho y este paciente tiene una marca, una presión muy plantígrada en este momento y anteriormente era una pisada, digamos, en equino. Tenía una marcha muy en equino y hacía que se clavaran estos metatarsianos y con la consiguiente úlcera debido a que se trata de un paciente neuropático. Y aquí ven el antes y después. Este tipo de úlceras, cuando ya llevan una amputación transmetatarsiana, si no se puede hacer una descarga externa y no se piensa en este tipo de descargas internas, son difíciles de solucionar porque ¿qué le haces a este paciente quirúrgicamente? Si con una descarga externa no le funciona, eso se acabará infectando, acabará afectando el hueso y tendremos problemas y aumentaremos el nivel de amputación probablemente a un SIMS o probablemente incluso a una amputación infracondila. Con un gesto quirúrgico tan simple como una tenotomía se puede evitar estas amputaciones mayores, con lo cual se debe pensar que existen este tipo de técnicas para intentar evitar este tipo de amputaciones mayores. Son gestos quirúrgicos muy, muy sencillos. Muchas veces, si pensáramos en la cantidad de dedos que se llegan a amputar por no haber hecho una simple tenotomía que se hace en 5 segundos, pues quedaríamos parados. Fíjense esta imagen, pues esta persona con un pie, con una úlcera en el segundo dedo, pues porque este dedo está en garra, está tocando en el suelo, con una simple tenotomía, con este puntito que ven aquí, que a veces no hace falta ni ponerlo, pues este dedo se levanta, es una descarga interna perfectamente y este pie, si no tiene osteomelitis y tiene buena perfusión, se va a curar perfectamente. Evidentemente este tipo de úlceras que ya empiezan a ser cosas muy sencillitas, si no se llega a tiempo, si no se piensa, se empiezan a hacer curas, algún tipo de descarga, alguna silicona para levantar, pero no acaban siendo efectivas y acaban, evidentemente, si esto se cronifica, acaban infectando el hueso. Y luego la solución que se encuentra es hacer una amputación transfalángica
un legrado o, en el peor de los casos, una amputación transfalángica. Cuando si se piensa en diferentes soluciones antes de que llegue a infectar el hueso, como una simple gesto quirúrgico, que es recortando, cortando, seccionando el tendón, haces una descarga externa y no se apoya esta úlcera y acaba curando. Y fíjense este caso que vino esto hace una semana, 10 días que lo tuvimos esta paciente con estos dedos en garra, que ya estaba haciendo una preúlcera. Fíjense en la radiografía primera y le hicimos una tenotomía de todos los dedos. La habíamos hecho el segundo anteriormente. Y fíjese también que tiene el primer dedo con una destrucción, una osteomelitis que ya se ha curado, que el dedo ha quedado pero no le hemos amputado el dedo. Hizo una osteomelitis, vaciamos el dedo de todos los fragmentos óseos, esto se va a empotrar más, y fíjense la radiografía a posteriori, con todos los dedos completamente, las interfalanges, se ve la interlínea articular y los dedos como quedan completamente estirados. Bien, y muchas gracias por atendernos en estas charlas, que puede ser un poco más largas, pero hemos creído conveniente en señalizar este tipo de técnicas, porque debemos tener presente este tipo de técnicas para disminuir. Son gestos quirúrgicos muy sencillos para disminuir las amputaciones mayores. Evidentemente, disminuyemos las amputaciones mayores a costa de estos gestos quirúrgicos, incluso algunos legrados o algunos pequeños amputaciones menores. Entonces, por favor, os voy a facilitar mi correo electrónico, que aparece tanto en la invitación como en el programa, para que me escribáis un email y directamente hago las preguntas. Es todo en minúscula: juan.lozano@terumo-europe.com. Repito, juan.lozano@terumo-europe.com. He recibido una pregunta que me gustaría hacerle tanto a Marc y a Jordi a través de un compañero de un servicio de cirugía vascular, y la pregunta es la siguiente para Marc y para Jordi: ¿qué grado de colaboración tiene el servicio de traumatología en todas estas técnicas? Gracias. Bueno, a ver, tenemos un equipo multidisciplinar donde básicamente todos estamos bastante metidos en el tema. Hay desde, evidentemente, compañeros de diagnóstico por imagen, desde medicinas infecciosas, desde podología, cirugía vascular, cirugía plástica, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso en concreto, el tema del traumatólogo, digamos que se va reconduciendo. Es decir, si en alguna cosa íbamos un poco cojos, era el tema de traumatología. No por el traumatólogo que está asociado a nuestra unidad, sino por diferentes funcionamientos internos del servicio de traumatología. Pero eso se está reconduciendo. El traumatólogo en nuestra entidad, sobre todo es muy importante en aquellos casos de afectación de huesos de gran peso en el pie, como puede ser el astrágalo, como puede ser el calcáneo. Los otros huesos, en nuestro caso, es menos importante su participación, pero sobre todo en calcáneo y en astrágalo, en pies de Charcot, en las articulaciones tibio-astragalina, eso es importante. Y eso ciertamente en los últimos tiempos se ha reconducido bastante. Supongo que es una cosa, si se me pregunta por este compañero cirujano vascular, seguramente es una cosa que a él también en su servicio le pasa, pero en nuestro caso realmente eso se está solucionando. Nosotros la ventaja que tenemos es que en este equipo multidisciplinar pues tenemos un grupo de que hacemos este tipo de cirugías que os hemos mostrado en la misma consulta. Lo tenemos preparado para hacerlo de forma inmediata, que eso es lo que nos da buenos resultados. En este año llevamos unas 110 cirugías hechas de este tipo, y claro, eso se traduce con una disminución importante del número de amputaciones menores. Todos estos pacientes, si los demorásemos, pues estos serían más complicados, más ingresos y más amputaciones mayores. No sé si hay más preguntas o pasamos a los casos.
No, de momento no hay más preguntas. Pasamos a los casos y dejamos preguntas a ver si hay después. Bueno. También queremos mandar un saludo desde Dubái. También nos están viendo desde Dubái, nos han dicho, pues no contábamos que nos viesen desde Asia también, pero muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a los casos clínicos, solo son dos. El primer caso clínico se trata de un varón de 60 años derivado por una úlcera en el talón izquierdo de semanas de evolución con empeoramiento progresivo, típico factores de riesgo cardiovascular, diabetes mal controlada de 30 años de evolución, con arteriopatía de Charcot en el pie derecho, cirrosis enólica, CHILPA-PUC-A. Este es el contexto del paciente. Esta es la úlcera con lo que vino. No hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En la pierna derecha están todos los pulsos presentes y en la pierna izquierda, que es la pierna problema, solo tenía pulso femoral y esta extensa úlcera en el talón con signos flebóticos, con supuración y con mal olor. La exploración vascular demostró un ITB de 0,39 y una presión transcutánea de oxígeno de 21 milímetros de mercurio. O sea, es una isquemia acrítica, es un paciente que tiene isquemia asociada. La cartografía arterial, el ecodoppler que hicimos, mostraba una oclusión femoropoplítea de unos 42 centímetros sin apenas muñón de femoral superficial y que recanalizaba más o menos a nivel de rodilla. El estudio de la vena, que nosotros como cirujanos vasculares para decidir qué técnica quirúrgica de revascularización hacemos, es una de las cosas que miramos, si hacemos cirugía abierta, cirugía endovascular, y una de las cosas que miramos para optar, en aquellos casos que optamos por la cirugía vascular abierta, sería mirar la calidad de la vena safena interna. En este caso, en la izquierda no era apta para bypass y en la derecha era aceptable. No era óptima, pero era aceptable para bypass. Nosotros, como primera opción, siempre o casi siempre optamos por el tratamiento endovascular, y en este caso lo que hicimos es una punción ecoguiada de la femoral común derecha, es decir, pinchamos la otra ingle para ir a la pierna izquierda. Usamos una guía híbrida Advantage de Terumo de 35 pulgadas para ayudarnos a colocar un introductor destination de 7F de 45 centímetros en la arteria femoral común izquierda, o sea, es decir, en la otra ingle. Heparinizamos al paciente y esta es la oclusión, esta es la arterio basal que nosotros vemos, donde mostramos una oclusión completa de la femoral superficial sin muñón y que recanalizaba a nivel de final de primera porción de poplitea, donde el vaso era de mejor calidad. A nivel infragenicular, lo que vemos es permeabilidad de la tercera porción de poplitea, del trómbito peroneo, la tibial posterior y las arterias plantares, con lo cual eso nos gustó mucho, porque era la arteria que el talón, la arteria principal que irriga el talón es la arteria tibial posterior, con lo cual aquí la vemos que está permeable y que llega al talón, y que tenía la obliteración del tercio medio de la peronea y la tibial anterior. Lo que intentamos es una recanalización anterógrada del sector femoropopliteo, pero fracasamos. Vemos aquí que no conseguimos alcanzar la luz verdadera a nivel de poplitea usando diferentes guías, diferentes catéteres, por lo cual optamos por la punción retrógrada tibial posterior retromodular, como podemos ver aquí, donde con un set de micropunción, y vemos cómo avanza la guía de forma retrógrada. Aquí vemos en la zona de vasospasmo, en el sitio de punción, pero que no hay ningún problema. Luego externalizamos la guía por un acceso, recanalizamos de forma bidireccional, externalizamos la guía de arriba a abajo, aquí vemos, y luego una vez externalizada la guía ya empezamos a tratar de forma anterograda, o sea, desde arriba, con un balón de 6×200 para tratar toda la femoral superficial del sector femoropopliteo, dejando, como podéis ver aquí, una guía de protección en la arteria femoral profunda porque no había muñón, con lo cual deberíamos cruzar para ir de sano a sano, deberíamos cruzar o
alcanzar el ostium de la femoral profunda, y para evitar que con nuestras maniobras de tratamiento se ocluya la femoral profunda, dejamos una guía de protección, porque en caso de ocluirse ya tenemos la guía pasada para rescatarla. Y aquí vemos el resultado final después de colocar 2 viavanes de distal proximal y un stent descubierto, en este caso un Tigris, cruzando 1 centímetro la arteria femoral profunda para ir precisamente de sano a sano. Y como veis, la femoral profunda continúa permeada. Aquí veis ese conforme popliteo, aquí veis a nivel de poplite, de troncos distales, y aquí veis la salida por tibia posterior, donde no hay ningún problema en el sitio de la punción retrógrada. Cuando tratamos del sector popliteo, siempre nosotros hacemos una flexión, una comprobación final, una arteriografía final con flexión de la rodilla, para ver cómo se comporta el tratamiento que nosotros hemos hecho en esta zona. Importante, lo hacemos sin guía, porque una guía puede rectificar estas curvaturas. ¿Por qué hacemos esta flexión? Para ver si en esta posición, cuando los pacientes están sentados como todos nosotros ahora, cómo se comporta esa área, porque a lo mejor descubrimos algún defecto que no se ve en la pierna extendida y sí que se ve cuando la pierna está en flexión, que nuestros pacientes pasan muchas horas en esta posición. A nivel de la úlcera, lo que hicimos después de finalizar el procedimiento con un cierre percutáneo a femosil de Terumo y la compresión manual durante 5 minutos mientras dilatábamos y hacíamos el procedimiento de la dilatación para cerrar el punto de punción de la tibia posterior. Después del procedimiento hicimos una escarectomía de la úlcera, limpiamos bien, hicimos una extirpación total del tendón de Aquiles que está expuesto y una resección parcial, como pueden ver aquí en la radiografía, una resección parcial del hueso calcáneo que estaba expuesto y que está infectado, para llevarnos ese foco séptico. Evidentemente hicimos unos lavados abundantes con agua oxigenada, suero y yodo, que nosotros siempre hacemos, y dejamos los primeros 24-48 horas gasas impregnadas de furacil. Recuperó pulso tibial posterior este paciente, y a las 48 horas de la intervención hicimos colocamos una terapia de presión negativa, terapia VAC, durante 8 semanas. A los 5 días de la cirugía, el paciente fue dado de alta a su domicilio con soporte de la unidad de hospitalización a domicilio, siguiendo el tratamiento antibiótico endovenoso recomendado por el Servicio de Enfermedades Infecciosas. A las 8 semanas después de retirar el VAC, vimos que ya había cicatrizado bastante como para asumir a través de cirugía plástica un injerto cutáneo, y por parte vascular el control que hacemos al mes y cada 3 meses los 2 primeros años después de cada 6 años. Esta radiografía y este caso resumen lo que es nuestra unidad del pie diabético, porque como veis ha intervenido vascular, traumatología, infecciosas, hospitalización a domicilio, cirugía plástica. Eso es lo que lleva a estos tipos de pacientes con úlceras complejas, es lo que lleva a estos resultados que vosotros pueden aquí, la evolución a las 3 semanas, a las 12 semanas y después del injerto a las 16 semanas. Y este vídeo lo mostramos porque vean la funcionalidad del pie. Es un poco grosero este vídeo, pero nos permite demostrar perfectamente la viabilidad de ese pie, que probabmente incluso en nuestro servicio creó cierta discrepancia y ciertas dudas de la viabilidad de este pie. Como pueden ver, lo mueve y le sirve para deambular perfectamente sin ningún problema, y a los 11 meses mantiene pulso tibial posterior sin úlceras. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta en este paciente que tenía un pie de charcote en la otra pierna, con lo cual si hubiéramos amputado este pie, hubiéramos tenido problemas para la deambulación. Perdona, Mar, que te interrumpa. Mar, Jordi, tengo varias preguntas que haceros. Me preguntan Carmen Alba Moratilla,
felicidades por la exposición. Quisiera saber si tenéis contemplado el uso de medidas de grado médico en los pacientes a los que realicéis intervención de gastronemia o simplemente a los que tienen edema o insuficiencia venosa asociada. Si es así, ¿cómo y qué realizáis ese control del edema? Gracias. Bueno, cuando hacemos la de gastronemia, muchas veces no tiene edema y simplemente son las curas locales de la herida y tanto de la herida por lo que hemos hecho las gastronemios y la herida en sí de la incisión. Habitualmente no tienen edema, y en aquellos pacientes que puedan tener edema, ya sea por la cirugía, ya sea por la intervención o por cualquier otra causa, siempre que no sea un grado de isquemia severa, hacemos la misma compresión que podemos usar en la insuficiencia venosa crónica, por ejemplo. Siguiente pregunta, la voy a formular enseguida. Un segundo, por favor. Sí, de momento no era la misma porque me están llegando preguntas por ambos lados. ¿Puedes continuar, por favor? Es que me llegan por el WhatsApp. Estamos empezando a Juan. Bueno, pasamos al último caso y ya con eso cerraríamos la webinar. En cuanto a presentaciones, pero que estamos abiertos a contestar a todas las preguntas que hagáis, que de hecho yo creo que es lo más importante, esa interacción que en época del COVID no nos permite tanto esa interacción física, pero a través de estas salas virtuales nos permite interactuar con gente de diferentes países, de muchos kilómetros de distancia, y yo creo que es lo más importante del webinar, no tanto las presentaciones que hemos hecho, sino intentar esa divulgación bidireccional para intentar resolver dudas o hacer aportaciones. Bien, el caso 2 es un paciente de 64 años que acude a urgencias con pie séptico y repercusión sistémica. O sea, el paciente nos llamó diciendo: tengo fiebre, he tenido fiebre estos días y el pie pues está un poco hinchado y tal. Como era un paciente conocido, le dijimos: ven a urgencias que ahora te vamos a valorar. Es un diabético tipo 2 de 10 años de evolución en tratamiento con insulina y hipoglicemiantes orales. Como patologías, asociadas, tiene una polineuropatía sensorial y motriz importante y una retinopatía diabética, hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. Ha sufrido úlceras en ambos pies que han requerido numerosos desbridamientos. O sea, este paciente, desde que debutó, yo el primer día que lo vimos, hace 10 años, pues cuando le preguntamos: ¿desde cuándo es diabético? Dijo: desde hace una semana, pero a nosotros ya nos venía por una úlcera. O sea, ya debutó con su úlcera. Eso quiere decir que era diabético desde hace muchos años más. Hace 4 años se le tuvo que realizar una amputación de Syme en el pie derecho debido pues, a una gran infección que hizo a nivel del tarso. Pero bueno, este es el pie izquierdo, el origen del problema, que después de haberle practicado esta amputación de Syme, pues vino un día con un hueso expuesto, cabeza del quinto metatarsiano, esta úlcera tórpida, pues maloliente, exudativa, con unos signos flogóticos importantes, y tuvimos que hacer un curetaje con amputación del quinto radio y seguidamente cirujano plástico pues le hizo un injerto vascularizado de la ingle con cobertura aquí a nivel del pie, que funcionó perfectamente, aunque cuidado, la piel de la ingle no es una piel que pueda soportar cargas, y este paciente, pues esta zona es un poco de carga, no al 100%, pero un poco de carga, y claro, tiene solamente un pie y tiene solamente 4 dedos, y lo que hemos dicho antes de la superficie plantar, pues ha disminuido y la presión aumenta considerablemente. ¿Esto qué provocó? Pues este paciente, pues la marcha pues era ligeramente en equino y nos hizo una úlcera en el antepié. Esta úlcera pues con mecanismos de descarga, le dijimos pues que a lo mejor haríamos una tenotomía, le dijéramos hacer osteotomía oblicua, pero la verdad es que no hicimos realmente nada, sino que lo fuimos curando, pues un paciente bastante complejo, y esta úlcera pues fue curando hasta que realmente la dimos por solucionado. Pero es un paciente que viene frecuentemente a la consulta cada mes, cada 2 meses, y cuando la cosa se pone fea. Pero con el confinamiento que ha habido del COVID-19 hemos estado 4 meses sin verlo, hasta que
y ya empezaron a dar el permiso, digamos, para poder salir, y el paciente fue cuando nos llamó diciendo pues que tenía fiebre, tenía dolor, y un paciente de carácter neuropático que tiene dolor echa a correr porque la cosa está grave. Pulsos no palpables a la exploración, las sensibilidades totalmente ausentes, y presentaba celulitis en el dorso del pie y un olor fétido y una supuración pues más que importante a nivel de la úlcera, tanto plantar como dorsal. Este paciente no tenía pulsos distales, tenía pulso popliteo, tenía pulso femoral, no tenía pulsos distales y tampoco tenía pulso popliteo. Le hicimos un ecodoppler y vimos que vascularmente, a pesar de no tener pulsos palpables, no estaba del todo mal. Y se debía, sobre todo, los pulsos no palpables, se debía sobre todo a la calcificación que no nos permitía palpar pulsos. Evidentemente, estos pacientes, hay ciertas lesiones, pero no eran del todo significativas, y dijimos que, como hemos dicho antes de la exposición del pie séptico, que lo primero es quitar la infección. Primero es desbridar de forma urgente en un paciente séptico y un pie séptico, como ya podría ser esto con repercusión sistémica. Lo primero no es revascularizar, sino lo primero no es revascularizar, sino es quitar el foco de infección. Y dijimos, con la exploración vascular, evidentemente este tipo de pacientes tienen cierto grado de arteriopatía, pero lo importante en este es la infección. Y ya veremos, seguiremos un control estrecho y veremos cómo evoluciona quitando el foco séptico, porque a lo mejor nos daba la impresión que no necesitaríamos revascularizarlo. Este paciente, pues aquí tenemos la imagen radiológica cuando ingresó a urgencia, hicimos una radiografía, unos análisis donde presentaba 16.700 leucos, una PCR de 182, fibrinógeno de 504, glucosa 336 y una creatinina de 1,53. Este paciente se le administró piperacilina tazobactam y lo que hicimos fue un desbridamiento. Este desbridamiento lo hicimos en la misma habitación del paciente. Había problemas de quirófano y realizamos con todo el instrumental necesario, lo ingresamos y en su propia habitación montamos un campo quirúrgico y realizamos con anestesia local, como si hubiera sido la misma consulta, pues realizamos un desbridamiento amplio donde el cuarto dedo se tuvo que amputar porque quedaba desvitalizado y no hubiera sido viable, y aparte era un posible foco de infección. Aquí ven la imagen del metatarsiano, de la sección del metatarsiano, y el peligro estaba en este injerto vascularizado porque la infección estaba por debajo de este injerto vascularizado y teníamos dudas a ver si la cosa funcionaría o no, o se nos complicaría. Sí, era como un hueco que se había acumulado allí como material purulento, con lo cual lo que tuvimos que hacer es amputar el cuarto dedo. Hicimos una resección también de la cabeza del tercer metatarsiano porque estaba afectado, había contacto óseo, y no amputamos el dedo, simplemente la resección de la cabeza del metatarsiano, y hicimos lavados y una contrabertura en el pozo del injerto para que no se acumulara allí. Muy importante amputar lo mínimo, porque piensen que este señor ya no tiene el pie derecho y el pie izquierdo, este pie se va a apoyar por la superficie plantar y las cabezas metatarsianas segunda y tercera. O sea, si vamos amputando, este pie llegaría un momento que no era viable, y es un paciente que es unipodal solamente. Esto es muy importante, hacer un planteamiento de qué tipo de cirugía se va a hacer para que este pie y esta persona pues pueda deambular. Fíjense que amputamos el cuarto dedo y la cabeza del tercer metatarsiano, manteniendo la falange media y distal para aumentar, como decíamos, la superficie plantar de apoyo una vez cicatrizado este proceso. Aquí vemos la evolución 48 horas después. El paciente ya estaba febril, sin dolor, los leucocitos habían bajado considerablemente, igual que la PCR, y la creatinina estaba un poquito pues más alterada debido al antibiótico que se le estaba administrando vía intravenosa.
Seguidamente, aquí lo que aplicamos la terapia BAC, la terapia de presión negativa, consistente en una esponja y un filmeteado, un sellado de toda esta herida, y aplicando una presión negativa de 130 milímetros de mercurio durante las 24 horas del día, para evitar que se acumulen estos fluidos y este tejido del fondo de esta lesión que granule y nos llene esta cavidad. O sea, hacemos crecer con la terapia BAC, provocamos que esta cavidad se llene de tejido, de granulación, y rellene este pie, no quede un hueco. Como ven la imagen, aquí a los 4 días esta herida ha cambiado considerablemente. Los análisis también mostraba ya un descenso importante de la PCR, así como los leucocitos, y también en este caso la creatinina. A partir de aquí nos llegó el resultado del cultivo microbiológico, que habíamos mandado las muestras de todos los fragmentos óseos y todo el tejido infectado de la herida, y vimos que el paciente tenía un Staph aureus, un Streptococcus agalactiae, sensible al linezolid, cosa que se le prescribió durante 4 semanas hasta cogió el alta, y aquí ven la evolución a los 21 días, a las 6 semanas y a las 12 semanas. Y esta es la evolución de este paciente que seguimos viendo, y ahora quizás, esto es un caso muy reciente, quizás el siguiente planteamiento, como ustedes ya pueden imaginar, será hacer una tenotomía, que es un procedimiento muy sencillo, y vamos a disminuir considerablemente, o por lo menos la intención, del exceso de presión a nivel de este antepié. Me han hecho una pregunta por correo electrónico, Rafael Medrano Jiménez. Felicidades por la webinar. Pregunta para los ponentes: ¿qué opinan de la importancia de la prevención multidisciplinar del pie diabético? Y si creen que la atención primaria debería mejorar las intervenciones preventivas para identificar al paciente con presencia de factores predisponentes. Gracias. Evidentemente, la prevención de atención primaria es fundamental. Los equipos de atención primaria tienen que actuar de forma, son los que están en primera línea. Si estamos en los hospitales, el paciente pues nos llega a urgencias o nos manda de atención primaria. La prevención es la piedra angular para disminuir las amputaciones de pacientes diabéticos. Cuando un paciente diabético nos ha la úlcera, quiere decir que no se lo hemos explicado bien, no lo han entendido. De repetir e insistir en todos los consejos, las recomendaciones que normalmente ya se hacen en la atención primaria, pero todavía tenemos que hacer más. Y otro factor importante debemos formar. La primaria tiene que ser especialista en diabetes, en hipertensión, en sobrepeso, etcétera, etcétera. Esto es muy complicado. Pues nosotros, en lo que a nosotros nos pertenece, tenemos que aportar este granito de arena para dar esta formación simple, pero para que estos pacientes estén lo más bien atendidos, y atención primaria también darle el soporte que se merece. No sé qué dices tú, Eduardo, desde tu punto de vista. ¿Qué opinas de esto? Muchas gracias, Jordi. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que está claro es que algo falla, ¿no? Algo falla cuando vosotros, haciendo el trabajo que realizáis, tenéis a día de hoy casi 8 veces menos de amputaciones mayores que el resto, que es una barbaridad. Desde aquí también aprovechar el hueco que tengo para darle la enhorabuena, de verdad, al doctor Sirven y al doctor Viadé, porque el trabajo que hacéis es encomiable, y aparte de realizar este trabajo también me parece muy importante que lo exportéis y que dais esta formación, intentando ayudar también a los profesionales a abordar este problema tan complejo. Así que desde aquí también daros las gracias por todo esto y por el equipo tan bueno que formáis. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Gracias. Bueno, pues en principio no tengo más preguntas. Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar el simposio. Pero bueno,
Yo prefiero no cerrar yo. Yo creo que debido a estas presentaciones tan sumamente interesantes, creo que lo lógico sería que tanto Eduardo, Simón, Marc Sirvent y Jordi Viadet fueran las personas que cerraran esta webinar. Entonces, os cedo la palabra. Yo por mi parte me despido. De nuevo, disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido y nada, como reiteraba al principio, espero que todos estén estupendamente con el COVID, sus familiares, y que nos podamos ver físicamente pronto todos. Hasta luego. Eduardo. Bueno, pues también desde aquí mandar un saludo grande a todos los compañeros que se han conectado, dar las gracias por el interés mostrado de esta webinar, también dar las gracias a Terumo y a Juan Manuel Lozano por hacerlo posible y dejarles aquí con el doctor Sirvent y doctor Viadet que han dado una lección importante de cómo se maneja esta compleja patología. Muchas gracias. Bueno, más que nada por mi parte, vamos a cerrar el doctor Viadet, pero por mi parte simplemente recalcar que es muy importante trabajar en equipo, a un equipo comprometido, que todos vayamos a una para intentar salvar y tratar a esta patología que es muy, 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 muy compleja. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta webinar internacional, ¿no? Porque sois personas interesadas y que amáis al pie diabético, como nosotros, ¿no? Y todo eso se traduce en mejor atención a los pacientes y una disminución de las amputaciones, como nosotros y en muchos más sitios hemos conseguido. Y también os quería anunciar que a partir de ahora, muchos ya lo conocéis, habíamos editado una revista vía internet que se llamaba Pie Diabético Digital, de la web revistapiediabético.com, pero esto hace 3 años se dejó de editar, pero ahora gracias a Eduardo y al resto de profesionales del equipo multidisciplinar de pie diabético del Hospital Germans Trias y Pujol, vamos a retomar todo este proyecto y estamos editando una revista que se llama, a través de la web revistapiediabetico.org. Allí podréis encontrar las revistas que editamos todo este equipo durante 10 años. Aparte, allí a través de esta página web, que es completamente gratuita, podréis seguir eventos que nosotros hagamos, incluso algunas clases o eventos formativos que vamos a retransmitir. A veces nosotros hacemos un máster de pie diabético en la Universidad Autónoma de Barcelona, y alguna, que ahora seguramente muchos de nuestros alumnos y exalumnos nos están escuchando, pues alguna de las clases que hacemos en directo de casos clínicos interactivos o casos clínicos multidisciplinares, que trabajamos 2 o 3 o 4 profesores en la misma clase, pues se van a poder realizar, ver vosotros cómo estamos viendo esta webinar. O sea, apuntaros esta dirección, porque a partir de ahora allí vais a encontrar pues muchas cosas buenas para las personas que nos dedicamos al PIB. Repito, muchas gracias. Y aparte, hay la posibilidad de enviar y de colaborar en la revista. Por ejemplo, imaginaros que tenéis algún caso clínico que queráis publicar en la revista. No hay ningún problema, nos lo podéis enviar y lo valoramos en el comité científico y se saldrá publicado allí. O sea, no hay ningún problema y es una revista abierta también a la participación de todos los que queráis participar.